El Centro Cristiano Internacional La Nación del Nuevo Pacto presenta a su apóstol Rafael Matute con un mensaje para edificar tu vida. Hoy quiero tratar un tema que he visto que ha afectado a algunas congregaciones y tiene que ver con aquellas personas que funcionan fuera de la zona de autoridad. Para esto vamos a leer Hebreos capítulo 5, verso 1 al 4. Pero antes quiero poner unos conceptos y fundamentos para entrar en el tema. Primero, ¿qué es la autoridad? Es el fuero legal dado a una persona para hacer y actuar en una función o ministerio determinado. Ejemplo, cuando el presidente de una nación llama a un ciudadano para constituirlo en ministro de cualquier área, por ejemplo, ministro de Economía, esa delegación de autoridad lo constituye, lo habilita para ser ministro y ocupar las funciones inherentes de ese cargo. Esto significa que un ciudadano no puede por sí mismo asumir dicha posición de autoridad. Veamos otro ejemplo, pero en el ámbito empresarial. McDonald's es una franquicia. Si usted la adquiere, no puede vender lo que usted quiera, sino lo que la empresa lo autoriza. Entonces, se puede decir también que tener autoridad es ser autorizado para hacer o cumplir con asignaciones específicas. Segundo fundamento, lo más importante en el reino no es hacer, sino ser. Quiero que subraye eso. Lo más importante en el reino no es hacer, sino ser. Alguien que quiera ser un ministro efectivo y exitoso debe contar con el respaldo de Dios. Y para que usted cuente con el respaldo de Dios, debe tener tres cosas en su vida. Haber pasado por 3 etapas en el ministerio. Primero, el llamado. Segundo, la preparación. Y tercero, el envío. Estas 3 son un proceso. El llamado es el que Dios hace a su espíritu, donde le revela, donde Él lo invita a cumplir con un propósito especial y específico. Ese llamado es confirmado por su padre espiritual y por mentores. Y la fase de la preparación es una de las más importantes. Y luego viene dicho envío. En estos 3 aspectos no quiero ahondar porque no es el centro o el enfoque del tema de hoy. Ahora vamos a analizar el texto mencionado en Hebreos capítulo 5, verso 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Escuche bien, es constituido. Subraya esa palabra. A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino
el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Subraye eso. Nadie toma para sí esta honra. Analicemos el verso 1, donde dice el autor que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. La palabra constituido es la palabra griega katistemi. Es una forma intensificada de la palabra histemi, que significa generalmente establecer o señalar a alguien, constituirlo en una posición de autoridad. Algunos ejemplos de la palabra constituir en el Nuevo Testamento. Mateo 24:45 nos habla de cuando un siervo es constituido o es establecido como mayordomo sobre una casa. Mateo 24:47, Mateo 25:21, Mateo 25:23. También esta palabra se emplea cuando se establece a una persona como juez. En Lucas 12:14, en Hechos 7:27. Y cuando una persona es puesta como gobernador, Hechos 7:10. Esta palabra también se usa en la Reina Valera como encargar. Recordamos en Hechos capítulo 6, verso 3, cuando los apóstoles dijeron que era necesario encargar a 7 personas el cuidado de las mesas, el servicio de las mesas, es decir, a 7 diáconos. Allí se usó esta palabra katistemi. Y también cuando Pablo le dijo a Tito en primera de Tito 1:5 que le dejó allí en Creta para que estableciese ancianos. La palabra estableciese, esta misma palabra que aparece en Hebreo 5:1. Y no está indicando allí una ordenación eclesiástica formal, sino la designación para el reconocimiento por parte de las iglesias de aquellos que ya habían sido suscitados y cualificados por el Espíritu Santo y que habían dado evidencia de ello en su vida y servicio. También katistemi se usa con relación de los sacerdotes de la antigüedad, como lo indica Hebreos 5:1 y Hebreos 7:28 y Hebreos 8:3. Ahora, el verso 2 y 3 que mencionamos nos habla del propósito del sacerdocio. Pero en el verso 4 quiero que enfoquemos lo que dice allí el autor. Dice, y nadie toma para sí esta honra. Oiga bien, en el reino de Dios no hay autonombramientos. Hay personas que se han puesto a sí mismos el título de pastor, profeta, maestro, evangelista, sin serlo. Y acá vemos que los ministerios, los llamados provienen de Dios. Por tal razón, quien se infiltre en asuntos ministeriales sin ser llamado por Dios, que se las arregle solo, porque Dios no respalda a alguien que no ha llamado. Hay personas que están, y yo he visto casos como el que voy a describir, personas que están en alguna congregación y por no sujetarse allí a la autoridad establecida por cualquier pretexto, ellos dicen, bueno, yo también sé de la Biblia y Dios me usa a mí porque ellos hablan lenguas
Claro, no lenguas del espíritu, sino chisme, quejas y murmuración. Ellos dicen, yo más bien voy a abrir mi iglesia, porque aquí el pastor no tiene amor, porque el pastor o el apóstol cometió un error que a mi juicio a mí no me parece. Y ya yo tengo 5 o 10 años en el evangelio, yo voy a abrir mi iglesia. Entonces, esta persona alquila un tarantín y arrastra a unos hermanos que generalmente son desconocedores de los principios del reino y de cómo funciona el sistema de autoridad en el reino. Y lamentablemente ellos le siguen exponiéndose a las graves consecuencias de estar bajo el liderazgo de una persona que está funcionando sin autoridad. O dicho de otra manera, que Dios no ha autorizado para dicho ministerio, para dicho propósito. En la Biblia hay varios casos de personas que funcionaron fuera de la zona de autoridad y fueron sancionados muy rígidamente por Dios. Voy a citar algunos casos. La rebelión de Coré, Datán y Abirán en Números 16, verso 1. Números 16, verso 1 al 5. Es una historia que nos relata cómo estas personas se sublevaron en contra de Moisés y Aarón. Voy a leer del verso 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. La versión internacional dice, y se sublevaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Note que no era cualquier clase de personas que se levantaron en ese acto de rebelión. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Están cuestionando la autoridad tanto de Moisés como la de Aarón. Cuando oyó esto Moisés, verso 4, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. Recuerden que eran 250 hombres, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, a que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijo de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Ahora quiero, para resumir, que leamos el verso 23 al 35, porque es extenso este capítulo, y en el 23 al 35 vamos a ver las consecuencias que provocó este acto
liderado por Coré, Datán y Abiram. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían. Descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra, perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, lo que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Allí queda evidente las consecuencias que vino sobre Coré, Datán, Abiram y los 250 que le acompañaron. Ese es el primer caso que quiero presentarles. También hay otro caso en la palabra, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, basado en la vida del rey Uzías. El rey Uzías usurpó la función de los sacerdotes. Vamos a leer desde el verso 14. Cuando usted lee el capítulo 26 del 1 al 13, usted va a ver el respaldo que Uzías tuvo de parte de Dios, porque él había sido ungido para ser rey y gozó con un respaldo. Su reino fue prosperado, tuvo logros extraordinarios. Pero en el verso 16 nos dice lo siguiente: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Subraye eso: la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y he aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Aquí estamos viendo dos casos bíblicos reales de personas que actuaron fuera de la zona de autoridad que Dios les había entregado. Vemos en el caso del rey Uzías, era un rey, pero entró en un área que era el ámbito sacerdotal, del cual él no estaba autorizado a funcionar. Entonces quiero, amados, que veamos las consecuencias de funcionar fuera de la zona de autoridad. La primera, cuando usted se atreve a funcionar fuera de la zona de autoridad, usted se expone a la ausencia de una visión inspirada por Dios. El tipo de persona que se atreve a abrir una iglesia cuando Dios no le ha llamado a ser pastor, va a ser alguien que no va a tener visión. Y cuando usted no tiene visión, usted no tiene pasión. Tampoco va a tener proyecto, no va a tener meta propia. Y generalmente una persona sin visión termina siendo un imitador, porque como no tiene la dirección de Dios en lo que va a hacer en el ministerio, le toca imitar, le toca clonar, le toca copiar todo lo que escucha por allí, tiene que implementarlo, porque no tiene visión propia. Y lamentablemente así hay mucha gente en este tiempo. Son ciegos guiando a otros ciegos. Lo más trágico que le puede pasar a una persona no es la muerte, sino vivir sin sentido de propósito. Y eso es lo que le sucede a las personas que se infiltran, que usurpan cargos ministeriales, porque no tienen una visión. Dios nunca los llamó a ese ministerio. Entonces el que se infiltre, que se las arregle solo. La segunda consecuencia es que el fluir de la revelación y de la unción se estanca, porque ya esa persona no está conectada, no está funcionando en lo que Dios le asignó. Es decir, ya no hay vino nuevo, ahora lo que hay es vinagre, porque se estanca. Ya no se es un campo fértil, sino un desierto árido, por el simple hecho de que se salió de la zona de autoridad por su espíritu de autosuficiencia, por su espíritu de rebeldía, por la presunción, por no respetar autoridad en el reino. La tercera consecuencia de funcionar fuera de la zona de autoridad es que la provisión se desvanece. Así como le escuchó, la provisión tiene un propósito. La provisión es para proveer los recursos para la visión. Y como este tipo de personas no tienen una visión inspirada por Dios, los recursos nunca le vendrán. Y es allí donde ellos se exponen, así exponen a sus familias,
a la escasez, a la miseria, a la pérdida material. Por eso vemos tanta gente padeciendo con ministerios y que van 10, 15, 20, 30 años y no prosperan porque Dios no los llamó a ese ministerio, ellos lo usurparon. Cuarta consecuencia, la vergüenza en vez de honra. Cuando Dios llama a alguien, el llamado al ministerio es una honra. Como dijo el autor de Hebreos, que nadie toma para sí esa honra, sino al que Dios llama. O sea, el llamado al ministerio es una honra. Pero cuando tú ejerces un ministerio al cual Dios no te ha llamado, en vez de la honra viene deshonra, viene vergüenza. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Recuerda suscribirte al canal Nuevo Pacto TV, dale like a nuestros videos y comparte.